Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidos al 13º programa de Discapacidad en Acción. Bienvenido, Gonzalo. Sarela, ¿cómo está? Bienvenida. Hoy con una invitada muy importante para nosotros, Julie Fajardo. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Hoy tenemos una gran actividad. Estamos hoy muy culturales. Sí, es importante resaltar la actividad cultural como parte vital de la vida. ¿Por qué? Porque todos somos cultura y todos creamos cultura. Y el tema de nuestra semana en ese orden es la cultura y la discapacidad. Así que bienvenidos a Discapacidad en Acción. Bueno, nos gustaría saber quién es Julie Fajardo. ¿Nos cuentas, por favor? Bueno, yo soy artista de formación, soy de Bogotá. Me enfoqué durante la carrera en artes audiovisuales, pero hice mi práctica en un teatro y desde ahí me enamoré del universo escénico. Cuando era pequeña estudié actuación, pero más adelante me di cuenta que como que funcionaba más la parte de tras escena y empecé a enfocarme como hacia la producción de eventos, a la producción de espectáculos de gran formato y poco convencionales. Mi historia en Bucaramanga empieza hace casi 2 años y medio con la reapertura del Teatro Santander en el 2019 y desde allí pues he estado como en varias áreas del Teatro Santander diseñando estrategias y proyectos pensados principalmente para la ciudad. Julia actualmente es la coordinadora de proyectos especiales y artísticos del Teatro Santander. ¿En qué consiste todo eso en que te desarrollas en el Teatro Santander? ¿Cuál es tu campo de acción ahí en esta parte? Nosotros manejamos 4 líneas desde el Teatro Santander. Circulación, que es toda la programación del teatro, la que ustedes ven todo el tiempo, los eventos en vivo y los eventos digitales. Pero hay otras 3 líneas que van paralelas y que además complementan mucho esa programación. Uno es formación, que está enfocada a formación especializada. Es que los artistas de la ciudad crezcan con nosotros y tengan una formación directa desde el teatro. El otro es apropiación, que responde más a ejercicios de ciudad, donde la gente empieza a cuidar el Teatro Santander, a no permitir que le ocurra lo mismo que le ocurrieron a los otros escenarios de la ciudad gracias a un ejercicio de apropiación. Entonces ahí tenemos las visitas guiadas y un tema de formación de público enfocado a primera infancia, que es Bambalina. Y la otra línea es creación, y es precisamente no solamente traer a circular obras nacionales e internacionales, sino crear productos con los artistas de la región, de la ciudad, y mandarlos a circular en otros escenarios como el Teatro Santander. Entonces, la línea de circulación la maneja el programador del teatro, el director del teatro. Las otras 3 líneas la manejamos desde nuestro equipo, diseñando estrategias en formación, apropiación y creación que nos permita pues posicionar el teatro como el mejor escenario del oriente colombiano. Desde la reapertura del Teatro Santander se han vinculado las actividades relacionadas con personas con discapacidad. El escenario está preparado para recibir personas con silla de ruedas, personas que requieren el lenguaje de señas, personas totalmente invidentes. Bueno, hemos dado pasos para llegar a ese tema de inclusión. El tema de silla de ruedas sí estuvo desde el principio contemplado. En la platea se dispusieron espacios en primera fila para las sillas de ruedas y rampas de acceso. O sea, hay forma de llegar en silla de ruedas y sin necesidad de subir escaleras. Tenemos un proyecto que no se ha finalizado porque por pandemia el tema de la construcción de la obra estuvo un poco suspendido, pero es los ascensores, porque en este momento solamente podemos recibir personas en silla de ruedas en la platea, pero no en balcón y paraíso. Y eso, bueno, en términos económicos, pues es una inversión más grande porque la boleta en platea cuesta más, pero asimismo tenemos un descuento para la persona que va en silla de ruedas y para su acompañante
para que la boleta en platea pues sea asequible también y que no sea como un problema que tenga que estar en esa localidad. Particularmente he estado muy seguido últimamente en las instalaciones del teatro, gracias a un proyecto que se está realizando desde allá interesante en turismo. Y la verdad que sí, la infraestructura actual del teatro cuenta con unas condiciones de accesibilidad que están muy bien proyectadas, se hizo una buena adecuación. Veo que para las personas ciegas hay espacios de circulación amplios, que es algo importante. Sí. Los pasillos son amplios, al interior todo tiene un sistema también de rampas. Realmente veo que sí, se tuvo en cuenta desde el inicio. Pues obviamente habrá que ir mejorando, pero como dice Julie, son pasos que se van dando y la verdad lo felicito. Sí, he visto accesibilidad dentro del teatro como tal. Excelente. Y cuando las personas quieren conocer las actividades programadas, ¿a qué páginas se deben dirigir? ¿Cómo ubicamos esa programación? Bueno, en este momento estamos manejando teatrosantanderbga.com y en redes sociales igual, @teatrosantanderbga. Justamente en este momento estamos adelantando una actualización de nuestra plataforma digital. Queremos empezar a funcionar como una plataforma on demand, así como funciona Netflix, Amazon. Y dentro de los pasos a seguir, en algún momento se habló de un desarrollo pensado en términos de inclusión. Por supuesto, repito, esto es un tema que es bastante amplio y yo creo que es un reto para todos los escenarios y para todas las instituciones, pero puntualmente ya está. O sea, el Teatro Santander ya está pensando en que es una necesidad y que necesita que su página web tenga, por ejemplo, de cosas como versión en español y en inglés, y cosas como un auxiliar de voz que te pueda decir dónde está cada cosa en la página. Bueno, con el tema del braille es un poquito más complicado, pero lo que sí puede pasar es que, por ejemplo, lugares como el Instituto Municipal, que tiene un salón para personas invidentes, ellos tienen en los computadores como un programa que te dice que te el va lector de braille, pantalla, el lector de JAWS. pantalla. Ajá. Exacto. Entonces creo que también es una cosa mancomunada, que debe ser un reto de ciudad, más que pensar en Por que sea un supuesto. reto como puntualmente para el teatro. Pero en el desarrollo de la plataforma sí hay como algunas iniciativas que nos hace caer en cuenta del reto de que la página sea asequible para todos. Bueno, muchísimas gracias Sí, por esa gestión. Sí, tengo como una pregunta que para mí ha sido importante, ya que Julie nos tocó el tema de inclusión, Sarelita. La participación de artistas, porque dentro del tema de creación que ustedes manejan en circulación, que es la creación, ¿sí?, con artistas de la región, nuestro territorio santandereano cuenta con artistas que son personas, ¿sí?, con discapacidad, así como hablábamos ahorita antes del programa con Julie sobre nuestros grandes deportistas que en Tokio nos están quedando Nos están de representando muy bien. Muy bien, Sí. estos Ajá. santanderianos, excelente. En esa línea tenemos personas con discapacidad que son artistas, músicos, hay pintores, hay cantidad de expresiones, danzas. ¿Qué se ha pensado desde el Teatro Santander para estos espacios participativos en el tema de inclusión, donde no solamente es generación de unas condiciones específicas de accesibilidad, sino el espacio participativo de las personas con discapacidad desde el escenario como tal también, que puedan llevar su arte, todo ese bagaje cultural que tienen también al público en general? ¿Qué se ha pensado sobre eso, Julie? Claro que sí. Pues no solamente lo hemos pensado, sino que ya lo hemos hecho. Se viene haciendo. Sí, qué rico, cuéntenos. En el 2019, gracias a nuestra alianza con la Escuela Municipal de Arte, durante el EMA Fest, que es la muestra final de la EMA, hay una clase de danza inclusiva y ellos se presentaron en nuestra muestra final con la profesora Tailana. Era la apertura del espectáculo, entonces primero fue esta pieza de danza y seguida pues por los otros géneros, ballet, danza contemporánea. También digamos que el contacto más inmediato por ahora ha sido con la EMA, porque la EMA tiene tanto música como danza, Sí. con enfoque inclusivo. Entonces pues el Teatro Santander siempre ha tenido esta alianza con su vecino
el Centro Cultural del Oriente, y para nosotros como que siempre priorizamos los estudiantes y las iniciativas y los proyectos que está manejando la Escuela Municipal de Artes. Paralelo a esto que es creación, lo que sí hicimos en el 2020, que lastimosamente no ha podido ver la luz porque todavía no estamos produciendo obras, pero nosotros hicimos una serie de guiones con la intención de hacer algo llamado funciones distendidas. Esto parte de un modelo del GAM de Chile, que es el Centro Cultural Gabriela Mistral, y ellos tienen unas funciones una vez al mes, que viene con su kit de prensa en braille, por ejemplo, y viene, o sea, son como funciones donde se prioriza el acceso al público y también a artistas que tengan algún tipo de discapacidad. Pero durante el proceso nos pasó algo muy curioso. Nosotros lo que hicimos fue contactar una compañía de México llamada Proyecto Perla, que ha trabajado temas muy delicados como el exilio o la violencia, y lo ha transformado en obras de teatro para niños. Y lo que hicimos fue que el Proyecto Perla asesoró 2 compañías, una de danza y una de teatro, en la concepción de 2 puestas en escena pensadas para población con discapacidad. ¿Qué pasó? Que al final del proceso, esto fue un proceso de escritura de guión, esto fue un proceso de referentes, de adaptación, de vestuario, de desarrollo de personajes, y al final lo que a mí me pareció es que todas estas iniciativas por la inclusión a veces son excluyentes. Sí. Entonces, yo lo que les pedí fue que dejaran de pensar que estas obras eran para solamente familias con niños con discapacidad. Uh-huh. Tiene que ser para todos. Sí, para todos. Abrirla para todos, claro. por Exacto. supuesto. Y entonces, al final en las reuniones yo les decía, piensa que esta obra tiene que ser para niños, y los niños tienen necesidades. Sí. Entonces, sin importar si mi hijo tiene visión reducida, sin importar si mi hijo es sordo, sin importar si mi hijo tiene algún tipo de trastorno, o sin importar que mi hijo sencillamente no tenga ninguna discapacidad, pero le dieron ganas de ir al baño, él se puede levantar y puede salirse de la sala. Él no se va a asustar porque la luz está completamente apagada cuando empieza la función. Yo voy a tener la luz un poquito tenue. Él no se va a asustar con ruidos estridentes, porque vamos a manejar unos niveles adecuados para todo tipo de población. No va a haber como estruendos, no va a haber, los niños van a estar preparados para lo que van a ver. Los niños pueden hablar, le pueden preguntar a sus familias. Entonces, por ejemplo, viene papá, mamá con un hijo que no tiene discapacidad y otro que sí. Y entonces solamente llevo a uno, o es un espectáculo en el que puedo llevarlos a los 2, y los 2 van a tener una experiencia igual de valiosa. Claro, hay teatros donde te prohíben hablar, que dicen, si usted entra a la sala, por favor, como nosotros, silencio. Silencio rotundo. Nosotros mismos en una programación regular tenemos unas reglas de protocolo de silencio total, muy estrictas. Sí. La luz se apaga, el celular no se puede sacar, si te sales te toca ir a otra localidad porque no puedes interrumpir. Pues en las funciones distendidas no es así. Genial ese concepto, ¿no, Sarela? Sí, es que sea una opción abierta, sobre todo para que los niños aprendan a disfrutar la cultura desde pequeños y que empiecen a conocer los procesos de urbanidad, de comportamiento, y lo hagan a gusto, no que se vuelva tortuoso. Qué bello saber que el Teatro Santander viene en ese proceso, como dice Julie, dando pasos en línea con todos estos temas de la Convención Internacional de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, sobre el tema cultural, ¿no? Que es un derecho fundamental de todos. Y que, bueno, seguir y gracias por acompañarnos, gracias por estar creyendo en la inclusión y la accesibilidad como elemento fundamental en la cultura. Y para aquellas personas con discapacidad y sin discapacidad que tengan esa vocación cultural, que tengan esos talentos, acérquense, que el Teatro Santander está abierto sus puertas, ¿no es cierto, Julie? Claro que sí, digamos que nosotros tenemos un discurso que yo creo que no solamente es de voz, sino de acción, y es el que de pronto han escuchado, que es: tu vida necesita más teatro, todos somos teatro.
Es realmente creerse que todos tienen un lugar y una puerta abierta en el Teatro Santander para desarrollar sus ideas, para vivir un día, una experiencia maravillosa. Por ejemplo, también tenemos unas visitas guiadas que lo que hacemos es que, pues si viene alguien a la visita normal, pues lo mismo. A mí no me gusta esto como de hacer programas específicos porque lo que hace es excluir. Pero si llega a haber un grupo y quieren tener una visita personalizada, de pronto con alguien que sepa lenguaje de señas, lo podemos cuadrar y tenemos como las personas ya ubicadas que nos pueden ayudar a dar la visita en ese caso. Buscar la necesidad, suplir la necesidad de cada tipo de población, pero sin limitarlo a que solamente esas personas pueden estar ese día. Uh-huh. Entonces, pues la invitación es para que sigan conectados en @Teatro Santander BGA y que entre todos sigamos construyendo este proyecto cultural de ciudad que va más allá de las 4 paredes que quedan en la 33 con 18, sino que se extiende a todo Bucaramanga, a su área metropolitana, pues seguramente a todo el país. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias, Julie. Excelente la gestión que están adelantando por seguir cultivando la cultura en Santander. Gracias a ustedes por la invitación y también por su gestión en este tema. Aprendamos de la discapacidad. Aprendamos de discapacidad. Nos acompaña Diego Jonathan, quien hoy nos va a hablar sobre tips para los eventos culturales para las personas con discapacidad. Hola, amigos de Discapacidad en Acción. Mi nombre es Diego Jonathan Moreno. Soy una persona con autismo y soy representante de las personas con discapacidad cognitiva en el Comité Municipal de Discapacidad de Bucaramanga. Y hoy les quiero hablar de 5 consejos o 5 recomendaciones para hacer que las actividades culturales, de ocio, de esparcimiento sean accesibles tanto para las personas con autismo como para las personas con discapacidad intelectual. Bueno, la primera de estas recomendaciones es que hay que sensibilizar, hay que capacitar al personal de estos eventos, al personal en distintas áreas. Esto incluye, a las personas que se encargan del aseo, personas que reciben las boletas, a todo el personal hay que capacitarlo respecto a qué es el autismo, qué es la discapacidad cognitiva, cómo puede afectar a las personas que presentan este tipo de discapacidad. La idea es que toda persona que trabaje en el lugar del evento esté capacitada no solamente para reconocer a una persona con autismo o con discapacidad cognitiva, sino también para entender sus necesidades, para que el mismo personal pueda descubrir en qué momento alguien que tenga esta discapacidad necesite algo. La segunda recomendación es desarrollar material informativo en los distintos recintos, guías, trípticos, manuales, para quienes hacen las actividades. O sea, es muy importante que la información, digamos, del autismo, sobre la discapacidad cognitiva esté muy presente, forme parte, digamos, de los procesos de creación de estas actividades. Porque la tercera recomendación es adaptar las actividades, adaptar los espacios, los recintos para estas personas. Obviamente con esto no estoy diciendo, que haya que crear una actividad especial solo para las personas cognitivas. No, amigos, esta no es la idea. La idea es que cuando una persona con autismo o con discapacidad cognitiva vaya a participar en una actividad de estas, la idea es que en el lugar
encuentre los ajustes razonables que pueda necesitar. Esto es más o menos lo que se busca. Y que pueda participar en la misma actividad en la que participan las personas sin discapacidad. Y a todo esto es importante desarrollar una señalética adecuada. Esto es usar apoyos visuales. De ser necesario, sería bueno que hayan personas con conocimientos en los sistemas de comunicación aumentativa alternativa. Como ya explicaron en el episodio anterior, estos sistemas ayudan a que personas con discapacidad intelectual profunda puedan comunicarse. Aparte de todo, hay que usar apoyos visuales que sirvan para guiar, orientar a la persona. No solamente para que la persona pueda orientarse en el espacio donde se hace el evento, sino también para que la persona con discapacidad pueda entender en qué consiste la actividad que se está realizando. La idea es que, nuevamente, que todo el personal conozca esto. También es importante, la idea no es que haya alguien encargado de incluir a estas personas, sino que todo el personal se involucre en esto. Que también los padres de la persona con discapacidad sean involucrados en las actividades. Eso es importante, da el caso de que una persona, llega a tener una crisis de ansiedad, una crisis de integración sensorial, que se sobrecargue, porque sea que haya mucha gente y todo. Entonces, en ese caso, también es importante desarrollar protocolos para hacer frente a contingencias de este tipo. Que si la persona se siente sobrecargada, está cansada, que haya un lugar donde una persona con autismo pueda relajarse. Y la quinta recomendación es llevar a cabo estos talleres, estas actividades adaptadas. La idea es que las personas con autismo se sientan incluidas, que vean que a través de estas actividades pueden aprender, se les respeta sus derechos. Este era un tema que quizás, no se había hablado antes, porque muchas veces cuando se habla de accesibilidad se piensa en accesibilidad física, en rampas y todo esto. Y como podemos ver, las personas con discapacidad cognitiva requieren más ajustes razonables que son más del tipo actitudinal, más del tipo, digamos, de hablar en un lenguaje sencillo, de ajustes en lo que es la comunicación, de hacer ciertos ajustes en el entorno para que la persona con autismo pueda entender mejor lo que pasa. Y amigos, esto era todo lo que quería contarles el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me pueden contactar en mi canal de YouTube de Alaspergiano. Los invito también a visitar mi canal por si tienen alguna inquietud sobre el autismo. Y los invito también a que sigan el canal de YouTube de Discapacidad Nación, donde también yo soy una de las personas que va a estar respondiendo sus inquietudes y preguntas. Y no siendo más, les mando a todos un fuerte abrazo y seguimos con las siguientes sesiones del programa. Chao. Hoy nuestras historias de vida son desde la cultura, Salera. ¿Y a quiénes tenemos? Nos acompaña el señor Hernán Gómez, director de la Escuela Taller para Ciegos. Él nos muestra cómo desde la música se puede cambiar los parámetros de vida y se deja la discapacidad a un lado para convertirse en un artista y una persona muy productiva. Persona con discapacidad visual, ¿qué sugerencias usted le plantea hoy para desarrollar un proceso de formación integral que permita a quien perdió esa capacidad convertirse en alguien totalmente funcional para la sociedad?
ver la situación, qué pasó, pero viene la más difícil, que es aceptar la situación. Bueno, sí, me pasó esto, me accidenté en la moto, asumir. Entonces, cuando uno asume, que es la parte fundamental del tema, empieza uno a hacer cosas desde lo que le tocó, con lo que quedó, y a salir adelante, a estudiar, a prepararse, a focar empresario, como estudiante, bueno, por donde uno quiera. Y cuando uno se da cuenta, pues llega a la etapa más chévere de todo el proceso, que es el de trascender. O sea, cuando uno ya ha pasado todo esto, uno cuando se da cuenta ha sufrido de todo, pero se ha vuelto uno un elemento fuerte, donde comprende todo, donde cualquier situación de la vida es un poco más fácil de asumir, porque uno ya aprendió. Si yo logré aprender a perder la vista, a vivir sin ella, a sobreponerme a eso, a ser un líder empresario, no en discapacidad, sino también hacia afuera, no de los demás, sino de mí mismo. Entonces, cuando yo aprendo todo eso, cualquier situación se vuelve un poco más viable. Lo importante para la pregunta que usted me hace es creer en uno mismo, saber que la solución la tengo yo, saber que todo depende es de la confianza en mí, en lo que soy, pero yo para tener confianza necesito prepararme, necesito cogerme de todo lo que pueda para trascender y llegar al otro lado. O sea, esto no llega mágicamente, esto no llega que porque está el derecho constitucional del país, el gobierno me va a solucionar. Todo es saber que las cosas dependen de mí, que para todos no es igual, para unos es más difícil que para otros, las condiciones son diferentes que uno va asumiendo. El tema es eso, asumir para poder trascender. Mientras tanto, no. Y eso no depende de los... Debemos enfocarnos en potencializar talentos, lo que tenemos, y crecer académica y profesionalmente en la medida de mis habilidades. No siempre hacia afuera. O sea, cuando yo aprendo a conocerme y a saber qué tengo, yo sé qué puedo dar y qué puedo lograr. Pero generalmente a uno siempre le pintan el mundo de afuera y uno no se construye adentro. Por eso uno se descuida a veces y se vuelve asistencialista, se vuelve dependiente y todo, porque uno no cree en sí mismo, porque uno no lo enseñan a mirar para adentro. Y esa parte, buscar mi vocacional, para qué soy bueno, para qué puedo hacer, por qué lado puedo salir. A mí me ayudó mucho un profesor en décimo, que él vio que yo tenía pues algunas condiciones para defenderme en lo artístico, y aun cuando yo me iba muy mal en química, matemática, eso yo por ahí me tiraba el año, pero gracias a Dios él mismo era mi profesor de artística. Entonces él me potenció en artística, me dijo, listo, ahí equilibramos, usted no me tira el año, va para adelante. Y fue la gran mano que algún ser me ha podido dar en la vida, fue eso, porque entonces potencializó lo que yo más o menos me defendía, ¿sí? Pude crecer, vivir más de media vida que he vivido, la he vivido desde el cultural. Pero desde la música. Donde esa persona, sí, la música, donde esa persona a mí en ese momento me cercenen y me hagan tirar un año, entonces no me potencian lo que yo podía defenderme. Entonces yo tenía que defenderme en química, física, matemática, vainas que yo jamás me iba a defender. Y si me hubiera hecho tirar un año, frustrado, bueno, persona con discapacidad, porque ya bastante tiene, por ejemplo, uno con ser ciego, para que entonces... Tocando ese tema de la inclusión educativa, porque en este momento está en auge a nivel mundial la posibilidad que todos hagamos parte de un mismo entorno. Y hoy usted a esos colegios, a esos profesores directamente, ¿qué les sugiere sea una efectiva inclusión educativa? Bueno, eso no va para los profesores, pero primero va para el sistema. Mientras el sistema educativo en nuestro país no cree variantes, no haga cosas en la base donde esto se cambie, es muy difícil, porque para un profe es muy difícil tener, por ejemplo, un alumno con discapacidad y 40 alumnos sin discapacidad. Entonces tiene que haber un enfoque diferencial que de verdad se aplique, ¿sí? Y que de verdad sea funcional para la que está con discapacidad dentro de un aula, ¿sí? El profesor que está al frente del tema, que no se siga saliendo por la tangente, que es que como yo no sé discapacidad, entonces yo no asumo. No, es que la discapacidad es de todos. Y la discapacidad no es solamente en los sentidos. O sea, la peor es aquella que toma, o en la que toma posesión
los que dicen que no pueden porque ellos no saben discapacidad. Esa es la peor discapacidad, porque es no comprender, es no querer aceptar que se puede. Y mientras yo me limite mentalmente, me limite en creatividad, me limite, eso me hace persona con discapacidad o más bien discapacitado. Entonces, tiene que plantearse todo desde allá. El sistema, los gremios, todo el mundo tenemos que empezar a ver, y el maestro como tal, ser recursivo, creativo, mirar la parte de adentro de las personas, buscar alternativas, y a los profesores de apoyo que llegan a los cursos, que de verdad sean profesores de apoyo. O sea, porque es que nosotros nos convertimos en materia prima para muchos que quieren vivir del cuento. O sea, hay muchos estudiantes que llegan a las aulas y se convierten en la justificación de un profesor que llega solamente a vivir del tema porque necesita vivir, alimentarse, comer, tener ingresos, pero a costa de ¿qué? De una persona con discapacidad. Entonces, eso, el que se meta en estos temas tiene que ser gente que primero se prepare, o diría yo, segundo paso es prepararse, pero primero que sientan el tema. Es un tema de sentirlo por dentro. Eso no es solamente de llegar a prepararme para ir a ganarme una plata una persona con discapacidad, no. Hay que sentirlo. Es como el médico que llega y le tiene miedo a la sangre y se mete a estudiar medicina. No, no. Va a ser un fracaso. Lo mismo pasa con el docente que se mete a estos temas para ganar plata y justificar su pasada por el mundo económicamente. Además de estar capacitado en educación especial, esa persona, ¿qué características debe tener? Mire, la persona que se debe estar capacitado, por ejemplo, un ciego, que es de lo que yo sé, en áreas tiflológicas, que son fundamentales. O sea, un profesor que no está capacitado en áreas tiflológicas, no debe estar en un aula, no debe estar haciendo ese tipo de apoyos, porque lo único que está es subsistiendo de la persona que tiene discapacidad, desorientándolo y haciendo que el sistema se nos caiga, así como se ha visto que se ha ido cayendo. ¿Sí? Entonces la persona tiene que ser preparado, tiene que ser consciente de lo que se está haciendo. Los padres de familia tienen que estar muy pendientes de que los procesos de verdad se estén dando, que no se hagan simplemente procesos para justificar unas planillas o unos informes. Muchas cosas que hacer. Y ojo, lo principal, yo entiendo cuando muchos profesores, muchos directores de colegio dicen, no, pero es que nosotros acá para tener un niño con discapacidad se nos complica porque entonces, ¿la culpa de quién es? La culpa es de nosotros, es de las personas con discapacidad, de los padres de familia. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer con una persona con discapacidad? Habilitarse, si es el caso, o rehabilitarse, si es el otro caso, ¿sí? Para poder ingresar a un aula, ser competitivo. Pero la gente quiere que la rehabilitación y habilitación se dé dentro del aula. Y ahí sí no tiene la culpa el maestro, porque es que no está preparado para eso. Y cuando hablamos, discúlpame, cuando hablamos de rehabilitación, ¿qué se aprende en un proceso de rehabilitación para una persona con discapacidad visual? Bueno, cuando hablamos de rehabilitación estamos hablando de una persona que viene en un contexto convencional, o sea, por ejemplo, los ciegos, una persona que ve y por X o Y motivo quedó ciego. Entonces se tiene que rehabilitar. Tiene que, para continuar haciendo lo mismo que hacía, tiene que buscar todas las otras herramientas, las otras estrategias, las otras posibilidades que hay para él poder seguir haciendo lo mismo. Yo cuando perdí mi vista, ¿qué me tocó hacerme? Parar 2 años y en esos 2 años rehabilitarme y aprender braille, aprender orientación y movilidad, aprender muchas cosas que permitieron que yo ingresara a un aula y yo no fuera un problema para el maestro. Cuando yo no me rehabilito o cuando en un niño sin rehabilitación a un aula se vuelve un problema para el sistema, para el maestro, para los compañeros, para todo el mundo, porque no se sabe movilizar, no sabe, y se pretende que en el aula se haga todo. Y eso no lo hace ni la EPS, ni lo hace el sistema educativo, eso lo hacen los procesos que se logren a través de rehabilitación, como se hacen en la escuela taller para ciegos. Aquellos que se han rehabilitado en lo básico siempre terminan siendo funcionales en los diferentes espacios donde llegan.
Entonces es fundamental el proceso de rehabilitación en todas las áreas, orientación y movilidad, el lectoescritura, o sea, todo lo que tiene que ver con comunicación. Aquí también va metido lo informática, que hoy en día es fundamental manejar todas las herramientas informáticas con JAWS, con lectores de pantalla. Está lo de habilidades de la vida diaria. Uno, por ejemplo, pierde la visión y hay muchas cosas que uno no sabe cómo continuar haciéndolas. Entonces, en habilidades de la vida diaria se enseña. En el apoyo psicológico que se da, porque eso es un tramajazo muy tenaz que solo el que lo vive lo entiende. Y no solo para la persona con discapacidad, para la familia sobre todo. Entonces, todos estos son temas que se tienen que asumir con seriedad, con responsabilidad, pero no que llegue el sistema, no que en una aula se solucionó todo, que es que como lo mandé al colegio y al chino quedó listo. No, eso es una farsa. O sea, uno se hace primero cumpliendo con lo de rehabilitación, después va lo de educación, después va la inclusión en todos los ambientes que uno quiere, pero uno mínimamente tiene que estar rehabilitado en lo básico. Para Si no, recibir las herramientas básicas, para tener los elementos que le hacen más funcional y poder seguir creciendo como persona. bueno, en cuanto al respaldo que necesita discapacidad, sino a todos, o sea, esto es un tema de todos, donde todos tenemos que jalonar. Obviamente, el Estado en esto tiene mucho que ver. Y el Estado, la mejor forma de poder ayudar a las entidades, instituciones que trabajan en estos temas, es cumpliendo con los planes de desarrollo social. Se están teniendo en cuenta las entidades. Las entidades tenemos que subsistir como podamos. Y eso sí es una dificultad. Se vincule con lo que tiene que hacer desde la parte constitucional. Que la sociedad empuje, ayude y no coja esto mucha gente como una manera de sobrevivir de la discapacidad. Y las personas con discapacidad, que dejemos de ser pendejos y de ser elementos útiles como materia prima para que otros hagan, planteen proyectos y finalmente lo que llega son dádivas, todo se queda en el camino, ¿sí? Y todo se queda en el papel, en metas cumplidas, en cosas de aquellas cumplidas, y las entidades, la población con discapacidad y todo, en la misma problemática, y casi que muriendo de pie, pero muriendo porque no hay cómo subsistir. Ese es el caso puntual de Escuela Taller para Ciegos. ¿Cómo está funcionando en este momento la Escuela Taller? En este momento no está funcionando. Lo único que nos ha sostenido son los proyectos culturales con el Ministerio de Cultura, Instituto Municipal de Cultura, algunas cosas que se han hecho por esa línea, teniendo muy en cuenta también lo del COVID-19, bueno, aprovechando pues esas cositas. Pero, y si en este momento una persona necesita un proceso de rehabilitación porque acaba de... ¿Cuál sería? Tener en cuenta que hay una legislación, que hay una constitución, que hay una normatividad que ampara a la persona que pierde la vista o que tiene un accidente, bueno, alguien que tiene discapacidad, y son las EPS. En el área de salud, las EPS tienen mucho compromiso por física, pero esa no hacen la tarea. La EPS le dice, no, eso es no post, aquí no se le puede, el proceso de rehabilitación que se le da es terapia, bueno, puras terapias, o pepitas, todos medicamentos y no más, pero toda la parte social se queda ahí embolatada. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Que la gente, que el que pierde la visión vaya a la EPS, coloque su derecho de petición, necesito proceso de habilitación si el niño nace con discapacidad, o rehabilitación si la pierde en el camino, si tiene el problema en el camino, y que la EPS asuma. La EPS va a decir, no, eso no puedo, cuando metan una tutela integral, que eso es un derecho que tenemos las personas, que no asume el deber. Entonces, lo primero es asumir nuestro deber. Si yo tengo una discapacidad, si mi hijo tuvo una discapacidad, listo, mi deber es ir a hacer el proceso, buscar una entidad que me informe, que me oriente y listo, pero no le sigamos pidiendo limosna a los entes estatales, porque lo único que estamos es sirviendo de conejitos para que se justifiquen en metas que no van a solucionar nada. Y eso va a estar ahí siempre porque en última no le interesa solucionar nada, porque es que necesita una justificación para que otros vivan. Y la discapacidad se convirtió en eso, en una mercancía para que muchos que de esto no ni saben y mucho menos sienten el tema lo hagan, ¿sí?
Nos Entonces, comentas que primero la EPS y después de la EPS, cuando ya ellos hayan aprobado, ¿cuál es el proceso a seguir? después de que la EPS apruebe, la misma EPS se debe poner en contacto con las instituciones que manejan los procesos de rehabilitación y hacer los diferentes convenios para que los procesos se den, ¿sí? Y el padre de familia o el beneficiario, entonces, haga el esfuerzo y esté pendiente de hacerle seguimiento y haga lo que tiene que hacer, entrar en los procesos. Todo el que lo hace llega al otro lado, ¿sí? Fijo, el que se rehabilita tiene posibilidades. El que no se rehabilita, si tenga un cartón de gran estudiante bajo el brazo, va a tener grandes vacíos y dificultades. Visual o sus circunstancias personales, todos tenemos habilidades y destrezas. Gracias por ayudarnos a construir un nuevo país, un país mejor. Hernán. Ni más faltaba, yo sí, pues, le presento de pronto disculpas a aquellos que de pronto difieren en muchos conceptos conmigo. Yo entiendo que cada cual piensa de una forma. Yo hablo desde mi punto de experiencia, de lo que he vivido y desde lo que he visto que otros han vivido y desde el conocimiento que tengo en el área de discapacidad. También tenemos un audio muy importante que nos envía Paola Rincón. Ella es madre de una niña con Down, la cual pertenece a un grupo de danza y nos va a transmitir su experiencia de cómo la cultura y la danza ha sido un elemento fundamental en el proceso de vida de su hija. Saludos compañeros y amigos de Discapacidad en Acción. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me están dando de participar en este espacio. Mi nombre es Paula Rincón, madre de Camila Rincón, una joven de 22 años con síndrome de Down y apasionada por la danza. Camila ha sido una persona que desde niña mostró tener interés por la danza y poco a poco la danza ha venido convirtiéndose en su estilo de vida. Como todo proceso, ha tenido que prepararse para aprenderlo de una forma más técnica, con mucha constancia y bastante disciplina, diría yo. Lamentablemente los espacios en la danza a este nivel, a nivel profesional, para las personas con discapacidad en Bucaramanga son muy limitados, aunque tuvimos la dicha hace unos años de encontrar el grupo de danzas de Sin Límites y pues Camila ha podido prepararse de una forma más adecuada y más profesional, que ha hecho que mejore su capacidad motriz, estimulando también su parte cognitiva cada vez que logra aprenderse pues una coreografía de 3, 4, 5 minutos. Pero creo que lo más importante ha sido que la danza se convirtió en una forma de comunicar sus emociones, sus sentimientos y sobre todo de luchar contra frustraciones impuestas por una sociedad que la consideran diferente o la catalogan diferente. Cami entrena todos los días y es muy constante, que para mí vale la pena resaltar y es de admirar. El trabajo que viene desarrollando con el grupo de Danzas Sin Límite es espectacular. La docente logra generar un ambiente muy armónico entre ellas y es mágico solo verlas entrenar, es muy bonito. Se les nota que disfrutan su clase a pesar de todos los inconvenientes que se presenten, sobre todo porque por falta como de espacios adecuados para entrenar. Ellas no cuentan con un salón de baile y aunque no ha sido impedimento para sacar adelante sus clases y sus coreografías, sí genera mayor dificultad convirtiéndose como en un distractor que no deja que avance como debería ser o que saquen sus coreografías en el tiempo que debería ser. Puedo decir que la danza para ellas es vida,
y hace que se superen día a día. Es importante que se dé visibilidad a estos trabajos artísticos que se convierten como en estilo de vida y de superación y que motivan a más personas con o sin discapacidad que logren una disciplina como esta. Una vez más, yo sigo recalcando, la danza es arte, la danza rompe barreras, la danza quita frustraciones y rompe los estigmas de una sociedad. Y eso quedó demostrado en Camila. Lo más importante es que la danza hace que Camila sea una persona feliz y que eso esté por encima de todo. Muchísimas gracias por brindarme este espacio. Fue un placer estar con ustedes. El profesor Jesús Jaimes nos cuenta cómo ha sido su proceso educando personas con discapacidad cognitiva y su proceso también como educador en el EMA. Mejor dicho, Sarera, 3 historias de vida, 3 historias de la cultura para personas con discapacidad. Ejemplos de vida desde la cultura. Escuchemos. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Eduardo Jaimes Almeida, docente de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga en el programa Música Inclusiva. En esta tarde vamos a hablar un poco sobre el acompañamiento académico interinstitucional con la Fundación FANDIC. Este programa se ha venido desarrollando de una forma virtual, el cual ha tenido un acompañamiento provechoso y favorablemente de los padres de familia. El programa ha tenido como instrumento principal de estudio la flauta dulce, ya que este instrumento es práctico y económico y lo tienen la mayoría de los estudiantes que están adscritos a este programa. También el programa ha venido desarrollando la parte auditiva de los estudiantes, la parte de motricidad gruesa y la lateralidad. Aspectos metodológicos que han sido de una gran ayuda para ellos y para el desarrollo del programa. Los estudiantes tienen cada semana el encuentro de forma virtual donde se les orienta el proceso educativo y se les revisa lo que ellos están haciendo en casa. La Fundación también colocó otro día adicional semanalmente de refuerzo con estudiantes del colegio La Normal. Articulación que ha sido bastante significativo en el proceso educativo, ya que se puede seguir reforzando lo visto en la clase. Esta forma de educación virtual pues no ha sido tan fácil, pero se ha buscado la forma de tener herramientas que nos permitan interactuar en el proceso formativo de una manera inclusiva e incluyente. Agradecemos a la Fundación FANDIC por abrir el espacio a la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga. Asimismo, invitamos a toda la población del municipio de Bucaramanga a que sea parte de los programas de formación. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? ¿Y qué estamos haciendo en discapacidad y por la discapacidad a nivel cultural en Bucaramanga? Tenemos muchas noticias sobre ese tema. Empecemos con unas aquí de parte fresquita del Teatro Santander. Yuli, ¿qué estamos en la programación para estas semanas que vienen? Bueno, el próximo 26 de septiembre, en la mañana, vamos a tener un evento para toda la familia que se llama Tu Roxito. Están también todos cordialmente invitados. Es un evento familiar, pueden asistir con sus hijos, con sus padres.
seguramente se van a divertir. Al final del evento van a recibir un material pedagógico que pueden desarrollar en sus casas. Y entre el 30 de septiembre y el 17 de octubre vamos a tener salas abiertas en toda la ciudad. Les recuerdo que ahí está el Museo del Banco de la República, el Museo de Arte Moderno, Casa del Libro Total, Colombo Americano, Alianza Francesa, la Casa de Bolívar, el Centro Cultural del Oriente, el Instituto Municipal de Cultura con sus 3 salas de exposición, por supuesto el Teatro Santander. Van a tener sus salas abiertas y los van a estar recibiendo a todos con visitas guiadas sobre las exposiciones de cada uno de estos escenarios, donde también invitadísimos todos, un plan súper recomendado. Los fines de semana van a haber activaciones en los parques, entonces también pueden reactivar ese centro de Bucaramanga que tanta falta le hace tener público en el fin de semana. Entonces esa es la invitación. Sí, apoyemos al Teatro Santander, que ellos están comprometidos con la accesibilidad y la inclusión. ¿Y qué más tenemos, Arela? También nos acompaña Tatiana Sarmiento. Ella nos va a presentar la sala especial para personas con discapacidad organizada por la Biblioteca Gabriel Turbay. Ok, y ahorita vamos a tener el testimonio de las personas que nos abrieron sus puertas para tener este bello programa de Discapacidad en Acción, que nos van a compartir también su experiencia de qué se está haciendo en discapacidad, porque este programa es acción y se está haciendo por la discapacidad. Y somos Discapacidad en Acción. Don Álvaro, nos gustaría conocer su opinión. ¿Cuál ha sido la experiencia al trabajar con personas con discapacidad en la realización de este programa? Ay, bueno. La experiencia de trabajar con personas discapacitadas, pues ha sido muy gratificante, porque entra uno en ese mundo que uno desconoce, ¿no? Uno como todo lo ve y todo lo oye. Y pues es una experiencia muy bonita, sobre todo porque con ellos hay que tener mucha paciencia, ¿no? Para grabarles, que miren aquí, que esto, porque eso es tener bastante paciencia. Yo he grabado muchos programas o varios con diferentes personas que son discapacitadas. Unas son muy, como digo yo, delicadas, en su genio, sobre todo las mujeres. Entonces ha sido es un poquito dispendioso, pero se consiguen cosas buenas. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad? La mayor dificultad, pues en sí uno pues ya sabe cómo va a ser la mecánica de la producción del programa con ellos. Pues uno trata de entrar aparte a mejor, ¿no? De entrar uno con buena vibra, como se dice, y ayudarles. Pero yo dificultades casi no, yo no le encuentro, porque yo ayudo a resolverles lo que ellos necesitan para producir su programa. La Cultural, la emisora de nosotros en Bucaramanga, que la apuesta a la cultura, ¿ha tenido otros espacios similares a este para personas con discapacidad? Varios. ¿Se haya abierto la puerta para que... Hace años, sí. Yo con la que primero empecé a grabar programas fue con Maritza Vargas. Ella es tantico, como digo yo, malgeniada. Santanderiana, mano. Dura, sí. Dura. Entonces con ella toca tener mucha paciencia y llevarle la cuerda, como se dice uno. Porque ella es así. Entonces uno ya la conoce y pues trata de llevarle por el lado bueno y sacarle el humor, porque ella también se ríe con sus chistes y todo. Entonces uno trata de participar con ella para que el programa sea más ameno, ¿no? Sí, nosotros estamos en nuestra primera temporada, esperamos estar aquí varias temporadas más, y ha sido también para nosotros muy, muy interesante, y nos sentimos muy acogidos por parte de la emisora. Eso ha sido la experiencia también por parte de nosotros, personas, por ejemplo en mi caso, persona sin discapacidad, pero que estoy comprometido con la discapacidad. Sí, eso es bueno, pues estar uno en ese mundo, y el que le guste esta vena del periodismo, de la radio, pues es bonito, y pues trabajar con ellos y aprender, porque uno aprende mucho de esas personas que tienen su dificultad, pero rico. Eso ellos también son inteligentes demasiado, con su manera de decir las cosas, pero salen programas buenos. Y los que vienen, don Álvaro, los que vienen, nosotros, Arela. Sale programa bueno, sí. Muchísimas gracias por su colaboración para que este programa sea un éxito
en todos los aspectos. Gracias por su generosidad al ayudarnos, generando todo lo que permite la realización del programa. No, siempre a la orden y bienvenidos. Y sigan aquí produciendo hasta que ustedes se cansen. Sí, esto es constancia y apoyarlos mucho en lo que necesiten. Ahí estamos, para eso estamos. Gracias, don Álvaro. Gracias, emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento. La cultural. Sí. La frase de la semana. Y así terminamos el programa número 13, hablando de cultura e invitando a toda la población. En todos los aspectos pueden vincularse a la cultura: teatro, música, pintura. Todos podemos ser creadores de cultura. La invitación es para todos, para disfrutar los escenarios que nos presenta la ciudad y para seguir siendo parte de una cultura muy valiosa como es la cultura santanderiana. No olviden escribirnos a nuestro correo discapacidadenaccionsantander@gmail.com y ver los episodios que ya tenemos al aire desde nuestra plataforma de YouTube, nuestro canal Discapacidad en Acción. Y también visitar las redes y la página del Teatro Santander. Yuri, ¿cuáles son? Claro que sí, @Teatro Santander BGA en Facebook, Instagram y YouTube, y teatrosantanderbga.com en la página web. Y para despedirnos con nuestra frase del día, Sarela. Hoy todos podemos ser cultura, ser creadores de cultura y generadores de una cultura nueva y más productiva. Los esperamos la otra semana en Discapacidad en Acción. Gracias.